Bueno, vamos a comenzar como la clase pasada con lluvia de ideas. ¿Te pidieron chance de revisarlo en el cuarto concilio de Letrán? ¿No? ¿Poquito? ¿Algo? ¿Nada? ¿Tú? Entonces, Armando. Armando. No, ¿y por qué yo no tengo esto? Sí. Perdón. Bueno, pues haciendo resumen de la clase pasada, terminamos de ver la cuestión del contexto social y proseguimos después con las raíces eclesiales, que es con lo que íbamos a empezar. Para esto, si no me recuerdo, habíamos quedado con la división religiosa: alto clero, bajo clero, monjes, y que posteriormente surgieron los frailes, ¿no? Se aclaró que no había, antes del cuarto concilio de Letrán, vida, lo que denominamos ahorita como vida contemplativa y vida activa. Todo era vida contemplativa, ¿cierto? ¿Vamos bien? Ok, entonces, pues vamos a comenzar con esas páginas. Si alguien gusta comenzar a leer. ¿Así le hacemos? Un cuadro. El primer cuadro. Raíces eclesiales. Ay, bonito. Bueno, comenzamos. Raíces eclesiales. Un nuevo cristiano creador de una nueva iglesia. Un cambio de imagen eclesial. Desde el siglo V hay una doble transformación. En primer lugar, del episcopado urbano se va pasando al regional y el clero llamado alto va ocupando cargos importantes en el imperio como en los pequeños reinos, dando lugar a la progresiva separación de ese alto clero respecto a las iglesias particulares. En segundo lugar, el fenómeno de la vida monástica abre otra separación de un pueblo, los monjes que habían dejado el mundo por un modo de vida más radical, y los clérigos y laicos que permanecían en el mundo. Más adelante, en la época del cuarto concilio de Letrán, la separación será total. En la iglesia había tres grandes categorías: el clero, los religiosos, monjes canónigos, frailes y los laicos. Entonces, fue lo que empezamos a ver la semana pasada y nos quedamos justamente con ver en qué consistía el cuarto concilio de Letrán. Les decía entonces que el cuarto concilio de Letrán es de 1215. ¿Sí? Y básicamente lo que se vio en ese concilio, de hecho traje un resumen un poco más amplio, es la cuestión contra la simonía, que ya estuvimos viendo, contra el nicolaitismo, que es la investidura papal, que también ya lo estuvimos viendo, y también se vieron otras cuestiones importantes, como los cánones que establecieron específicamente. Bueno, aquí traje algunos, se establecen 70, pero seleccioné nada más unos cuantos. Y, por ejemplo, se vio el canon 11, que era para fomentar la formación del clero que se establece en cada catedral, que debe haber un maestro de gramática y teólogos bien formados en las iglesias metropolitanas. Gracias. Eso. Gracias. Es decir, recordemos que ya había comentado en la clase pasada que no se había visto del todo, que de repente hubo un número grande de personas entrando en los monasterios, y eso propició que no hubiera buena formación. Entonces, una de las promulgaciones del concilio va justamente a que haya formación dentro, digamos, una formación de vida para los obispos, ¿no? Que no sea solamente la cuestión de la investigación. ¿Sí? ¿Estamos bien? El canon sexto, para velar por la disciplina eclesiástica, que se dispone que se reúnan anualmente en sínodos provinciales. Como surgen o emergen también los frailes, para que haya una mejor organización y control al respecto, se les dice que tiene que haber cada año una junta provincial. También respecto al movimiento de Francisco, por ejemplo, en un principio pues, eran muy pocos, empieza Francisco primero con 3 hermanos, luego cuando van a pedir la licencia de Roma son 12, y de ahí se empiezan a expandir, pero no hay un control como tal dentro de la fraternidad, y entonces ya para 1215, que son, si no me recuerdo, cerca de 1000 hermanos, más poco menos, se les pide entonces que haya un capítulo provincial año con año para empezar a reestructurar todo y tener un mejor control. Recuerdan que hace 8 días les hablé de los instituyentes y de la institución. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué consistía cada uno?
Yo no recuerdo muy bien, pero uno dependía del otro y hacía regresar al otro. Ok. Los instituyentes son los movimientos dentro de un grupo social que permiten, digamos, de forma viva, ¿no?, que vayan surgiendo ciertas necesidades para ser suplidas. En este caso, por ejemplo, el que ya hubiera un número fuerte de hermanos, pues requiere también que habiten en cierto lugar más establecido, o un convento, y en este caso, pues también que tengan una mejor organización. Entonces, el instituyente que se les pide se reúnen provincialmente año con año, pero esto bajo una, vamos a decir, respuesta a la misma, ¿no?, de la relación de los frailes, que está exigiendo ante tanta gente que esta organización es necesaria. ¿Sí me explico? Y esa sería la institución. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El canon 13, que también es importante, que prohíbe la fundación de nuevos institutos para evitar la proliferación de las órdenes religiosas. Quiere decir que después del 1215 se prohibió que hubiera otras órdenes y nos quedamos nada más con los cuatro principales. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cómo? Los Nos acuerdos. quedamos con 4 órdenes principales. Sí, los agustinos, dominicos y benedictinos. Carmelitas. Son las 4 órdenes que se quedan y a partir de ahí cualquier otro tipo de vida que se establezca tiene que regirse por estas 4 reglas. ¿Sí? Vamos bien. Y esto viene a respuesta también de otro tema que es el combatir, bueno, que este concilio se levante para combatir contra los movimientos pauperísticos, que es lo que vamos a hablar ahorita, como movimientos de los cátaros, específicamente de ellos. Porque pues los cátaros empiezan a formar parte, ¿no?, igual una forma de vida igual en pobreza, pero están basados en hechos de los apóstoles y pues ahí tienen un carácter político netamente cargado contra la iglesia. Entonces dicen, para evitarnos confusiones vamos a basarnos específicamente en esto. Todavía no estaba la regla escrita de Francisco, pero como ya estaba el permiso oral, queda también fijado ahí, ¿ok? En los cánones 14 al 18 se dieron normas muy severas para favorecer las buenas costumbres del clero y contra los abusos de la incontinencia, el exceso de las bebidas y determinadas actividades impropias de los eclesiásticos. Se les limitó todavía más digamos, excesos que tenían de por sí en los monasterios o en el alto clero. ¿Vamos bien? ¿Qué excesos menciona ahí que no alcancé a escuchar porque estaban hablando? Buenas tardes, Mari. Adelante. Bueno, Sí, te traigo una silla. aquí se mencionan abusos de la incontinencia, es decir, que tenían alguna pareja sexual. Ah, O ok. hijos. De hecho este concilio es el que específicamente les establece el celibato como tal, Ah, ok. porque hay cierta permisividad al respecto. De ahí se despliega en el ortodoxo. ¿La vida ortodoxa? De aquí. De la iglesia ortodoxa. No, eso es antes, pero ahorita lo vamos a ¿Cuántas? ver también. Esto que ahorita mencionaste, Jesús, es lo que mucha gente, inclusive en la actualidad, menciona, que en sus inicios el cristianismo permitía que si los religiosos tuvieran esposa, Sí. que por qué lo habían prohibido, cuál Sí. fue el motivo de esa suspensión, y a partir de entonces se les pide el celibato. Sí, ¿en qué Ok. momento histórico fue? Bueno, aquí estamos con el Concilio de León que Fue aquí, establece ¿no? el canon y es el del canon 14 al 18 De León. de León. Cuarto Concilio de Letrán, perdón. Cuarto concilio de Letrán. ¿Es Letrán? Ah, Letrán. concilio de Concilio de Letrán. Letrán. En 1915. El cuarto, ¿no? Ok, vamos a entrar en esa cuestión. ¿Mil qué, perdón? 1215. 1915. Vamos a entrar de hecho en esa cuestión. Por ejemplo, en el caso del alto clero, y a veces también del bajo clero, pues tenían hijos, no se les permitía casarse, tenían hijos, pero esto ocasionaba a nivel político un problema, digamos, en general, que era el que al momento de morir, por ejemplo, el sacerdote o el obispo, había pleitos entre quién se quedaba con el territorio de la parroquia. Si se quedaban los hijos o si se quedaba la iglesia. Entonces, justamente para evitar y limitar esas cuestiones también, Las un orden herencias. político, es que Inocencio III, que es el que por cierto está a cargo de este concilio, especifica estas cuestiones. Estaba haciendo ya acumulación de riqueza, entonces en un momento dado, ¿no? Más que cuestión religiosa espiritual, era un litigio económico, Sí. por posesión de los bienes materiales.
lo que estaba sucediendo ahí ya. Sí. Sí, recordemos que igual bajo lo que vimos la clase pasada, Inocencio gobierna, bueno, no solo él, sino los papás de la época gobiernan bajo las tres cruces papales, ¿no? El poder espiritual, el poder terreno y ¿cuál otro derecho? Había Ahí uno. lo tienes en El espiritual. El espiritual, que es la creencia, Espiritual, el terreno, terreno. que de hecho sí va efectivamente, ¿Y eclesial? y eclesial. Sí. Buena memoria. Exacto. Que también como contexto histórico en esa época, que nos viene también con la cuestión de lo que está viviendo Francisco, por ejemplo, Asís estaba a cargo del Principado románico, alemán, el Principado, al decirlo de esta forma, ajá. Pero esa parte, vamos a decirlo, vamos a ver como la mitad, ¿no? Tenemos la botita, entonces de la mitad para abajo eran los estados pontificios, se ubican más o menos, y hacia arriba, hacia la zona de la Umbría, que es lo que estamos hablando, eran estados de Otto VI, que era el emperador románico. Entonces también está esta pugna por territorios, ¿no? Claro. Cuando Francisco va a pelear del lado del Papa es porque justamente se quiere que se gane, digamos, antes de la conversión, se quiere que se gane ese territorio, pero obviamente los nobles no lo permiten. Entonces también está esa cuestión política litigante, digamos, en esa forma. Y sí, esta cuestión del celibato nace al menos y se especifica aquí, específicamente. ¿Vamos bien? Ok. También abusos de bebidas y actividades impropias como apropiarse de terrenos, apropiarse de, digamos, cuestiones, como hemos visto con la ceremonia y la venta de lugares. ¿Sí recuerdan? Sí. Ese tipo de cosas. El canon 51, creado para evitar los matrimonios clandestinos, que abordó este concilio también. El canon 62, que protege la autenticidad y la veneración de las reliquias sagradas, porque también estamos en la época en la que hay demasiada venta de reliquias, y de hecho eso prosigue todavía años después de Lutero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Había como un mercado negro de algunas reliquias, ¿verdad? Bastantes. O muchos a lo mejor no eran ni reliquias, No. nada más alguien lo Decían como decía y lo alcaldes. vendía, lo comercializaba. Sí. Y por último, el concilio dedica el capítulo final, perdón, ¿no decirlo? Que las reliquias también eran partes del cuerpo, ¿no? De que les cortaban un dedo o algo. Ajá. No, hasta de ropa. Las reliquias se dividen en 3 grados, sí. Reliquias de primer grado, que es el cuerpo actualmente de los santos. Reliquias de segundo grado, que es por ejemplo su ropa, objetos que les pertenecieron. Y reliquias de tercer grado, que son las que llegaban por ¿Las de qué? ¿Perdón? También forma parte de una religión. la primer grado. Pero Ah, llegaron ¿ellos de tocaron? qué, dicen de qué. La tercera, La tercera. Tercera, objetos que llegaban a tocar. Que llegaban a Este lo tocar. tocó tal. Claro. Pero este lo ¿Cómo? tocó tal. Entonces, Bueno, Uno los de ellos es clavos el de cáliz, Cristo, ¿no? Los Que clavos. siempre se ha peleado eso. No tocar, El cáliz de que los tocaran, santos. no que no fueran de ellos, sino que tocar, o sea, que que tocaran. agarró una No, mesa o tocaban, agarró. entonces, como Ya. Sí, vamos, clavos, hasta aquí no nos estoy envolviendo Sí, mucho. No. No. Ok, y el último apartado que iríamos de aquí sería el capítulo final 71 para impulsar la liberación de Tierra Santa. ¿Esto porque en 1202, bueno, están las cruzadas en esta época, si pueden anotar en las hojas, pero en 1202 el sultán Saladino, ¿dónde? Entran en los templarios. Ajá. El sultán Saladino se apropia de Tierra Santa. Y a partir de ahí entonces vienen las pugnas justamente por tomar este territorio. Que por cierto, de hecho, los franciscanos son los primeros cristianos que se les permite estar ahí, que veremos posteriormente. Y ¿Por siguen, qué? y siguen Tienes razón, resguardando. Sí. Exactamente. Sí, recuerdo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, al último se les pide justamente esta cuestión del concilio de impulsar la liberación de Tierra Santa. Se promueven las cruzadas. Sí. ¿Alguien sabe qué es lo que se traía también con las cruzadas? ¿Qué? ¿Alguien sabe qué es lo que traía, digamos, el tema de las cruzadas? Bueno, era primero recuperar las zonas donde había estado, bueno, las zonas sagradas. Y segundo, bueno, eran también rutas comerciales muy importantes. Había atrás todo un interés comercial, ¿no? Comercial y económico y político, porque eran rutas muy importantes desde el punto de vista, ya lo dije, económico. Y bueno, y estaban ahí, se supone, estaban los lugares sagrados que también querían controlar en ese momento. Era importantísimo que quien tuviera ese lugar, bueno, eran
era poder. Eran las rutas básicamente hacia la India y China, ¿no? Sí, También eran las sí. rutas a India Es una y ruta China, de paso. que son las rutas Las comerciales. rutas de la India y China, sí. Por ejemplo, ¿saben en el caso de los cristianos que iban a Tierra Santa qué es lo que se les ofrecía para que ellos fueran? Bueno, los templarios, ¿no? Pero no los necesariamente No cristianos. los templarios, sino ¿no? Cristiano. Ah, cristianos, Por porque ejemplo, cuando se convocaba una cruzada que era justamente para liberar la tierra, ¿qué es lo que se les prometía? Para que ellos fueran. Para que ellos fueran. no, eso sí, no sé, La sé un poquito de los templarios. ¿La qué? Se les concedía la indulgencia de todos sus pecados. El hecho de Yo me enlisto en el ejército de la Te cruzada perdonen. sin ser militar y voy, peleo y si regreso con vida Ya llevas obtengo la indulgencia. plenaria de mis pecados. Eso provocó diferentes excesos también a la hora de las cruzadas. Porque, por ejemplo, del lado cristiano, al concederles la indulgencia, también permitían que ellos tenían ciertas licencias como llegar, por ejemplo, a violar a las mujeres o las poblaciones, porque no eran cristianos, estaban los musulmanes, Oye, o los judíos. Jesús, pero había cruzados que no eran cristianos, que eran de Inglaterra, de Francia. Esos son los templarios. No, pero son No todos, cristianos, son cristianos. pero son cristianos todos Porque ellos. se supone, bueno, yo sabía que eran monjes guerreros, Bueno, eso se la va dando mayoría con de el los tiempo. templarios. ¿Ah? Eso se va dando con el tiempo y a través de hecho, a través de la promulgación del concilio se le va dando Ok. cierto ordenamiento. Sí. Vamos a decirlo. De hecho, el concilio sería para la segunda cruzada. Ah, La cruzada previa se llamaba quien fuera. Vamos a decirlo. Cualquier proceso, yo Entonces, que no soy militar ni tengo Francisco entrenamiento, se me enlistó, listo ¿no? y ahí voy. Claro, pero en el caso de los anglosajones, los ingleses o los franceses, Los templarios son franceses. los franceses son, sí, pero en esos casos creo que, bueno, además de las indulgencias, pues, qué bonito. Perdón, gracias. Les prometían creo que otras cosas, ¿no? Bueno, también se le prometían Era tierras. un honor y tierras, ¿no? Y además creo que fueron en un inicio, bueno, después se hicieron como la banca, que es otra historia. Eso es más adelante. Eso es más adelante. Pero vamos a ponerlo, digamos, en general, porque es parte Buen de lo que provecho. vive también Francisco en su época y le atrae, digamos, para estas cuestiones. ¿Te cuentas? Hay una película que no es muy exacta históricamente, pero es muy buena para las tácticas militares. Ujú. La historia más o menos buena. Es creo que del 2004, se llama Cruzada, con Orlando Bloom. Seguramente la han Ah, visto. con Orlando Y Bloom, de ¿tú la hecho, tienes? va justamente de este conflicto de a mí me los encanta dos. esa época. Está un poco Cruzada se llama. cruzada, que es cuando van a Saladino, porque Saladino pues, también era un militar excelente del lado de los musulmanes. Con Orlando Bloom es el de la película de creo El que Señor de los El Anillos, Señor de los Legolas. Anillos, el que sale de... Entonces, También el de los Reyes Malditos. Ah, los Reyes Malditos. Ese también es de esa cosa. Ahí no es está. muy exacta. Nada más de cruzar. No, los Reyes Malditos son unos libros buenísimos, buenísimos para entender todas las porquerías que había. Entonces todo esto nos va poniendo, digamos, a colación, al menos lo que sacó el concilio para confrontar todo esto. Ay, qué bueno que aquí hay comidita, ahora ya sé. No sé, alguien quiere pedir a Sí, comer, aquí también pidan, ¿no? está Adelante. café. Oh, yo tengo me vine problema. aquí comiendo. Continuamos entonces con el reclamo. ¿Quieres el con el que sigue? Ah, yo esto no lo La reforma gregoriana. R.G. Villaslava sintetiza las causas del cáncer eclesiástico de aquel momento en estos puntos a los que se dirigió la reforma. La investidura laica. La investidura era pues el acto jurídico por el que el dueño de una iglesia la confiaba como beneficio al eclesiástico que debía servir. Se solía buscar entre los parientes o adictos del Señor, que no siempre eran los más aptos, e incluso se buscaba el mejor postor. Luego le otorgaban la investidura entregándole los símbolos de la autoridad espiritual, como son el báculo, anillo, si era obispo. Y el electo hacía el juramento de fidelidad y vasallazgo. Así empezaba a administrar la diócesis y a gozar de sus bienes y beneficios. Solo faltaba la consagración, cosa que no le negaría el metropolitano. Simonía y nicolaísmo. La simonía, todos los que ambicionaban un episcopado prometían cosas indignas o injustas y lo compraban a precio de oro.
La segunda consecuencia era el nicolaitismo, hombres que entraban así al estado eclesiástico. Era imposible que tuvieran la virtud y austeridad necesarias para guardar el celibato. Además, encuadrados en el feudalismo de la época, participaban de todas las taras morales propias de los señores feudales. Entonces, ¿se entiende ahí lo que está pidiendo el texto? ¿Dudas respecto a ello? Pues un clero totalmente prostituido en todos aspectos. Claro. Qué pena. Me voy para hablar a las 3. Por cierto, Gracias, amigo. Y yo creo que por eso surgen los cátaros, ¿verdad? Para criticar toda la prostitución de hecho, moral es parte y del tema económica. de lo que iba a tocar. Una parte de lo que critican los cátaros. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra cátaro? No, yo no. Cátaro, los cátaros. ¿De Qatar? No, yo no. Es más del griego. Qatar, un vinito. ¿Es griega? Ajá. Una comida. Catarí. Catadoy, eso sería el griego. Catadoy. ¿Cata qué? Catadoy. Se escribe con K. Catadoy. Ah, Catadoy se pronuncia. Cataroy. Ajá, que significa los puros. Ellos se decían a sí mismos los puros. Y parte de lo que critican de lo que leímos ahorita justamente aquí es que si se fijan en la investidura dice que tienen que prometer fidelidad y vasallaje. Entonces los cátaros, bajo este pensamiento del nuevo hombre que ya estuvimos viendo también en la sesión pasada, que responde, claro, perfectamente a los burgueses, a intereses burgueses, intereses que diríamos capitalistas, van respondiendo también desde esta vivencia diciendo, bueno, nosotros estamos en contra de esta formación feudal, no podemos prometer una fidelidad a un señor, no podemos permitir, por lo tanto, que haya vasallaje y entonces todo es de todos. Sí. Suena muy bonito, pero pues también fue utilizado políticamente para ciertas cosas. Un poquito como los esenios, ¿no? Los bienes comunes en una comunidad, ¿no? Exactamente, pero también para episodios diferentes excesos y ahorita si quieren nos vemos ¿Qué querían ellos regresar a bases más ortodoxas? Exactamente. ¿No? También, Más ortodoxas los ajá, canos. porque también está esta cuestión, la mayoría de los textos, si no es que todos, los textos eclesiales estaban en latín. Comienzan las lenguas vulgares, entonces comienzan a traducirse textos que se consideran como herejía por ser traducidos. Pero al traducirse, pues ellos comienzan a leerlos y toman esta vivencia justamente desde el esquema comentario de los Hechos de los Apóstoles, con sus diferencias. ¿Son traducidos del griego? Del hebreo. ¿De latín? Esas son las lenguas romances, básicamente. Pero de latín lo traducen Pero el latín viene del griego. ¿a cuál? ¿A francés? Diríamos, podemos decir lenguas, Que no había como tal. no había como tal, ajá. Podemos decir lenguas pre-romance, vamos a decirlo así, porque todavía combinan el latín, muy vulgar, con lo que empiezan a hacer las lenguas. Las lenguas propias de cada región. Ajá. Por ejemplo, en Francia estaba la lengua de Oc, que es donde están los sellos, y el provenzal. Ah, ok. De esos dos, mucho después surge lo que conocemos como francés. En Italia, al menos con Francisco, comienza el italiano. Comienza el como italiano. tal, de hecho, Sí. no. Porque hablaban Padres como del italiano. hablaban latín, ¿no? Ajá. Era lo y que francés. hablaban Bueno, en latín, francés. Y francés. ¿no? Lo mismo pasa con el alemán y con todas las demás lenguas. Se empiezan a formar también ante esa necesidad de tener una identidad propia con esta nueva idea de los nuevos hombres, vamos a decirlo así. ¿Sí me explico? ¿Me queda claro? De hecho, los europeos, bueno, yo me acuerdo que mi esposo me decía que tenían que estudiar el latín. Por ejemplo, los alemanes como el origen de su lengua, ¿no? Y creo que en Francia también estudian Eso latín. tú y yo debemos haber estudiado en prepa. Ah, sí, en prepa latín, Latín. en etimologías. Tanto para ti, ¿no? Debemos haber estudiado de etimología. Deberíamos, pero bueno, vimos Sí, la llevamos. etimologías. Y de ahí tienes la base de, Sí, sí, y de ahí surgen las lenguas ya propias de cuando se forman los países. sí. Para evitar confusiones, por ejemplo, también con los cátaros, no es que fuera de hecho un cristianismo como tal, sino que toman ideas del cristianismo y las revuelven con un pensamiento que se llama el maniqueísmo, que es mucho más viejo, de hecho viene desde Ya no existe, ¿no? Ajá, sí, desde antes. Es un dualismo, básicamente. Es decir, que existen dos deidades, Dale una una buena y botella una de mala, agua, por entonces favor. está el bien y el mal, todo lo bueno y todo lo malo.
y que hay que avanzar. Pero este maniqueísmo te refieres, bueno, a un poco a lo de los dioses, pero de qué zona surge o, Bueno, o tendríamos de que dónde lo toman. nosotros tendríamos que retroceder mucho, ¿no? Hacia... Bueno, ellos, los católicos, ¿de dónde lo toman? ¿Cómo se pregunta, no? Sí, porque toman el cristianismo, o sea, quieren ser los más puros de los más puros, ¿no? Pero la parte maniqueísta que dices ahorita, ¿de dónde la sacan o en Ok. qué se basa? Bueno, Porque hablaste de... tenemos que crear sí. ciertas cosas, posiciones históricas, religiosas también. Ajá. Cerca del año 1050 viene el primer cisma, digamos, cristiano. Ujú. Se separa lo que ahorita llamamos la Iglesia Ortodoxa, los Sí, ortodoxos ahora seglares, sí. exactamente, que son los que se decían los católicos, por cierto, son los que se decían universales, y los romanos, Sí. que es de donde estamos nosotros. Sí. Ajá. Pero previo a todo eso, y regresamos prácticamente a los primeros concilios de la Iglesia, es decir, a partir del año 315 para arriba, Ajá. siguieron perdurando otras formas de cristianismo como el arrianismo. No sé si conozcan. ¿Qué? El arrianismo. No, yo no Arrio. sé qué es. ¿Arrio? Arrio, ajá, era un sacerdote que muchos años atrás, de hecho, promulgaba que pues, era como un superman, vamos a decirlo así, ¿no? Eligió Dios entre los hombres y el veneno. Entonces, al final de cuentas, promulga que Jesús no era Dios, y esto tiene ciertas secuelas, ciertas secuencias políticas para todo lo demás. Entonces, el arrianismo perduró todavía varios siglos, llegando, digamos, hasta este tiempo. Y con el arrianismo, bueno, esta creencia nuestra. Eran creencias que estaban, digamos, en la época, que se les van cerrando el camino poco a poco. Ellos no aceptaban que Jesús fuera el hijo de Dios. Es que como que negaban la carne, ¿no? Negaban. Decían que, o sea, el cuerpo y la carne era como algo muy despreciable. Culpas y y despreciables. que Ajá, como Dios es un- pudo haberse encarnado. Ajá, lo En que un pasa... anhelo de Ahí va. Wow. Lo que pasa es que el dualismo maniqueo también tiene, bueno, no es clase de maniqueísmo, pues, ni de filosofía. Es un pensamiento más griego, Pero tiene que ver. que, ajá, más Más griego griego. que romano, Ah, vamos sí. a llamarlo así. Por eso los ortodoxos se quedan con lo griego. Exactamente. Y Y esto nosotros viene ya de como- hecho desde Platón. Sí, de Platón, sí. La visión de Platón considera que está lo corrupto. La carne es lo corrupto. Ajá, es la carne que pasa después como la carne, y el espíritu que se lleva la forma de las ideas en los ciudadanos. Eso es griego. Eso se pasa al maniqueísmo, Ah, creando ya. dos deidades distintas. La deidad buena, que sería La Yahvé. virtud. Entonces la virtud, ¿no? Exactamente. La deidad mala, que en este caso pasa a ser Satanás, y que antes tenía otros nombres. Satanás como la tentación de la carne. Como el creador de la Bueno, carne. como el creador corruptible. de Entonces lo es una corruptible. mezcla griega que adapta, toma términos cristianos para adaptarlos y sigue ese pensamiento. Y un pensamiento al final de élites. ¿Por qué? ¿Qué se deviene de que el mundo haya sido creado bajo esa concepción? Que todo puede ser permitido. Si esto ya está mal, si esto es corruptible y es malo, Ya está ahí. si yo me considero puro y elegido, lo voy a evitar. Pero si caigo, pues es porque eso ya está dado así. ¿Sí me explico? Ajá. Como resumen de esas experiencias. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Continuamos entonces leyendo la siguiente página. Aquí. Ah, aquí. Ah, pues aquí ya lo tenía. Dice, el auge de la reforma será con los papas lorenses y toscanos, 1057 a 1073. Pero en la elección de Gregorio VII, 22 de abril de 1073, entra la reforma en su cenit. El primer sínodo romano de reforma, 1074, renovó los antiguos decretos. Contra la simonía se dicta pena de exclusión del servicio de la Iglesia, y contra el nicolaitismo, la suspensión. El sínodo del año siguiente fue más duro. A los simoníacos les deponía permanentemente, y a los sacerdotes nicolaíticos volverá al dictamen de 1059, exhortando al pueblo al boicot contra tales sacerdotes. Respecto al problema de las investiduras, fue el más difícil para Gregorio VII, y su gestión fue drástica bajo pena de excomunión y anulación del acto realizado en la investidura.
Se prohibía totalmente a los clérigos recibir de mano de laicos la investidura de obispados, abadías e iglesias. En el sínodo de 1080 se extiende la prohibición a los oficios de iglesias menores y fulminando la excomunión también contra los laicos invistientes. Paramos entonces ahí tantito. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es eso de laico investientes? Los que han investidos. Los que han investido laical. Los que han vestido. Investidura. Ah, Es lo que vimos ahorita justamente. Sí, es lo que acabamos de leer. No, sí, pero no sabía. Ajá. Como les decía, ¿no? Como está esta cuestión entre los señores feudales, emperadores también, y el papa, entonces los señores feudales tomaban a gente de su familia para investirlos, o cercanos o demás. Pues, si el obispo no me favorece, lo depongo, Claro. y pongo a mi hermano, Pones a mi sobrino, a tu primo, a tu sobrino. Exactamente. Contra todo eso es lo que va la reforma gregoriana, que es lo que estamos viendo ahorita. Todo esto es previo al concilio de Trento. Sí. Debe Sí, porque eran puras anomalías lo que sí. Y es lo que existe actualmente en nuestro país. y que deviene justamente No también. es cierto, no seas mentiroso. No nos saquen, Eres- yo no sé lo que existe en nuestro país. A lo mejor en la alcaldía me critican. Oye, no digas El que no me cae mentiras. bien lo critico por mi primo. Por eso te digo, no seas mentiroso. Ponen a toda la familia, generaciones y generaciones. ¿Qué era deísmo? ¿Eso era el deísmo? No. ¿O ya no? Ok. Pero hasta ahorita vamos bien entonces. Sí. Ok. Entonces continuamos leyendo para esto. Entonces, esto es como lo previo. No, Viene pues, así la estás introducción. comiendo, si quieres. La parte 2, que es el Ya, movimiento yo. pauperístico. Mari, Hace 8 días les decía que el movimiento pauperístico es un pauper pobre. Pauper. Entonces, y antes de Francisco se dieron varios movimientos. Vamos a ver primero la parte herética y después la parte de respuesta, digamos, crucial. ¿Ok? Amén. ¿Alguien quiere seguir leyendo, por favor? El movimiento pauperista, Pauperista. la vertiente herética de este movimiento. El laicado es ruptura y al mismo tiempo inauguración novedosa. El Bosne, clave de la espiritualidad monástica a la mediante el despertar laico pondrá en crisis el esquema eclesiástico anterior y dará la inspiración e incluso los miembros del nuevo estilo mendicante. Los cristianos más clarividentes se dan cuenta de los nuevos valores que se revelan y aún a riesgo de ciertas rupturas, pasan a integrar las estructuras que los expresan. Ok, gracias. ¿Queda claro el párrafo? ¿De qué va? ¿El gozo se refiere al gozo? Gozo. Ah, ok. ¿De qué va? Quedemos claros con esto. Sí. Vamos a esperar, ¿no? Si O se sea, fijan, los laicos como que se dan cuenta, ¿no? De que no hay como una espiritualidad afín a lo que se supone que estaban siguiendo y por eso como que se rebelan de cierta forma. exactamente. Sí. Vuelvo a lo mismo de la clase pasada, ¿no? Hablábamos de que así como estaba cambiando el hombre, así como había nuevas visiones digamos, a partir de los burgueses, ¿no? Que se empiezan a pensar por sí mismos, vamos a decirlo de esta forma. Entonces viene la respuesta también al decir, bueno, si no funciona el clero como está, como ya dijo la compañera, entonces necesitamos romper con esto. Si el monacato no es suficiente porque trae estos vicios, si el alto clero no es suficiente porque trae esto, necesitamos devolver la espiritualidad a lo que somos. Y es entonces como comienzan estos movimientos. Si se fijan, es un punto de ruptura de lo que hablamos justamente hace 8 días, ¿no? Sí, lo Se que rompe con el hablabas. pensamiento que ya está y empiezan desplazamientos justamente de cómo se interpreta a la persona. Sí, ¿Vamos bien? sí, Sí. Ahora sí se entiende un poco más. sí, mejor. Se rompe el monacato, se rompe lo demás y empieza a juntarse los laicos por sí mismos para dar respuesta ante esta crisis de valores que estaba presente en ese momento. Continuamos entonces. ¿Continúas tú? Sigue, Mari, sigue, Mari. Ok. ¿No? Bueno, ¿quieres que yo lea? Sí. Bueno, los grupos del movimiento pauperista que tienen un signo antijerárquico para I.M. Conga en 3 factores que intervienen en el último tercio del siglo XI.
El llamamiento de Gregorio VII a los laicos contra los sacerdotes simoniacos y concubinos. El apoyo que el Papa da a la... Perdón, ahí no veo bien. ¿A la qué? Pataria. Pataria. A la Pataria. Bueno, siglo XI. Ay, perdón, me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué. Los movimientos de paz y tregua de Dios suscitados por los obispos desde finales del siglo XI movilizaron a los laicos y los hicieron activos y les acostumbraron a reunirse, como después se verificó en las dos primeras cruzadas. El ansia de vida espiritual que aparece en los laicos, búsqueda de pobreza voluntaria, eremitismo, itinerancia, vida apostólica, literalidad evangélica, actividad espiritual para no dejar todo bajo el monopolio de los clérigos. Gracias, paramos entonces ahí. Okay. Ok, ¿se entiende entonces a lo que va aquí? ¿O tienen dudas con alguna palabra o algo de lo que haya dicho? Clérigos. Clérigos. La Pataria milanesa, ¿qué es? Es una región, bueno, se refiere a Milán y al poder político que se estableció específicamente ahí. De hecho, tiene que ver también con cuestiones eclesiales desde este punto. Nosotros normalmente consideramos que el obispo de Roma, que es el Papa, es el que gobernaba toda la iglesia. Pero desde tiempos de San Ambrosio de Milán, que es el maestro de San Agustín, estamos retrocediendo en el tiempo, resulta que el poder efectivo político se encontraba en Milán. En Milán. Milán, Italia. En el norte. Entonces esto se va pasando con el tiempo y forma de la Pataria un conjunto de gente que se dedicaban a seguir gobernando desde este punto. Pero la Pataria era una zona, o era el conjunto de El gente. conjunto de gente. Ah, ok. En Milán, residentes en Como Milán. sede en Milán, ya como ciudad Milán ya existía, ¿no? Exactamente, sí, Milán Sí, existía desde existía antes. como De hecho, ciudad Milán. Agustín, cuando se va, ¿no? Cuando deja a su mamá y que dice, ahorita vengo, ¿no? Con unos amigos y se va a Milán. Ah, ok. Porque es el centro de poder político de la época y que también en su época, por cierto, está presente ahí ese dualismo del cual verán después los católicos. Oye, pero Roma entonces no era sede de poder político. Se fue configurando con los años. Ah, con los años, pero no había dos sedes de poder, sino, ¿sí? Sí había. Sí, de hecho me tendríamos imagino. que entrar en cuestiones de historia que no vamos a entrar. Claro. Pero durante el tiempo, desde el Imperio Romano se va dividiendo por etapas, por gobernantes. Claro. Hay triunviratos, hay después de 4 también, digamos de 4 emperadores. Y luego se declara no, que Roma es declarado los emperadores, o sea, es un relato Claro, de entonces movimientos de poder. en Milán surge otro, me imagino que una ciudad que, bueno, es de las ciudades más industrializadas de Italia, me imagino que en esa época, bueno, por eso constituye otro poder, ¿no? ¿Será? ¿Te dije cómo? Sí, de hecho, o sea, recordemos también que está este surgimiento de las ciudades Ujú. contra, ¿cómo se llaman estos? Contra las villas. Y las villas son feudales y comienzan a surgir las ciudades, Claro. que son donde ya están también los talleres Claro, y habitan los burgueses. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Estamos claros? sí. No, ¿Alguna otra duda? no, a ver, déjame ver. Nada más la mayor participación de los laicos en todas las actividades, Sí, donde empiezan a tomar conciencia de la importancia que tienen como laicos. exacto. No es quitar, sino reconocerse a sí mismos como importantes para la iglesia Ujú. y tener una participación más activa. Oye, pero qué increíble esos movimientos, ¿verdad? Yo creo que actualmente, bueno, debería surgir este tipo de cosas porque debería surgir porque pues también estamos viviendo momentos, yo diría un poco también de crisis en la iglesia, porque la gente cada vez se aleja más y la gente busca sus caminos espirituales bien lejos de las iglesias. Es una cuestión cuestión justamente general. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si espero que no lo aclaré muy fácil, por nervioso, pero les hablaba justamente de estos términos de ruptura y desplazamiento. Sí, A lo que me quiero referir con eso es que analicemos estos puntos de todo lo que se va rompiendo sectorialmente, históricamente, en pequeñas historias,
para poder confrontarlo con la realidad. Y se Y con repite. la actualidad, exactamente, porque si no lo tomamos actualmente, Exacto. ¿para qué Sí, yo tenemos siento, tanto- Jesús, que como que son ciclos que se repiten, ¿no? Las constantes rupturas de Tanto pensamiento y que hay una necesidad de renovación, me parece a mí. Ah, no, de que eso estoy dentro de la iglesia lo es. Claro, claro. Pero ¿cómo vamos a responder? Pues ahorita vamos viendo la respuesta, digamos, en general, ¿no? Los movimientos también de la época, y después ahorita vamos a ver la respuesta que fue, digamos, con Francisco. Antes de continuar con el punto 3, entonces aclaro igual otras cosas, ¿no? Hubo otros movimientos, estuvieron los cátaros, estuvieron los albigenses, que eran Albigenses. una zona más o menos en Francia, pero por ejemplo también hubo mujeres que se estuvieron juntando, en Alemania, y que fundaron, por ejemplo, las beguinas. No sé si han escuchado de ellas. Las beduinas. Beguinas. Ah, beduinas con W. No, yo no había escuchado. ¿Nos puedes No le contar? pueden, pues no le pueden investigar también, pero eran mujeres que se reunían, ¿no? Casi empezando a reunirse simplemente para platicar, para leer justamente en su lengua, los textos evangélicos, y empezar a llevar una vida apartada, como un monacato, pero aparte, sin tanta regla, que tienen un misticismo bastante amplio de la época. Podríamos decir que es el inicio de una participación libre, consciente y activa de las mujeres en la iglesia, porque hasta antes de eso solo Pues hemos más en la mencionado varones, espiritualidad. Claro. nada más hemos mencionado puros varones. Bueno, más en la ¿Sería vida, un inicio de participación de las mujeres? Es que la iglesia Sí, como no. tal es la jerarquía y Ajá. la institución. Y entonces aquí ellas, tanto ellos, los del texto como las beguinas, quieren iniciar una vida más espiritual, no tanto de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero es como la primera vez que participan las mujeres, ¿no? En este contexto que estás tú mencionando. Como un sí, no, reconocimiento. porque el camino que había era el camino del monacato, y de hecho años antes, también cerca del año 1000, bueno, de esa época es Hildegard von Bingen. Ah, en Garda, claro. Entonces, con ella también tenemos un amplio Eso te iba a ejemplo, por ejemplo, de preguntar. conocimiento, de todo lo que se realizó en la época y demás, pero era específicamente en los monasterios. Entonces, aquí lo que tenemos también que tener presente, no sé si se esté yendo o no esté quedando claro, es que se rompe la visión de los nobles de que ellos son por el poder divino, y empieza a pensarse la libertad desde lo que ahorita conocemos como libertad. ¿Por qué te lo decimos? Así como, pues yo pienso lo que quiero y ya, pues, o sea, y parece que lo tenemos dado, pero históricamente no estaba como tal en esa época. Fue avanzando desde el siglo XI hasta el siglo XIII que estamos de hecho ya. Por eso les decía, se va configurando una nueva visión del mundo desde la laicidad. Oye, pero la Hildegarda, esta monja alemana, ¿de qué orden era cuando surge su movimiento? Era digamos, era benedictina, pero de la ¿Era reforma de Cluny. ¿De qué? Varias reformas, de la reforma de Cluny. Benedictina. Pero entonces como mujeres ya estaban organizadas, además de las beguinas que mencionas, estaban las benedictinas ya organizadas. Pero como lo que, mujeres. bueno, lo que he entendido, perdón, a lo mejor Sí, estoy sí, mal, sí, adelante. pero lo que he entendido es que primero tenían que ser religiosas para poder hacer el movimiento, y estos ya eran ya personas, De laicos. digamos, Laicos. de laicos. Estos eran Ya laicos. digo, perdón, eso a lo Sí, mejor no, está bien, Sí, muy bien. perdón. Siempre la entiendes bien. Lo que Sí. la mujer empieza a tomar conciencia. Pero hasta ahí en ese momento. Exactamente. Ser religiosa. Sí, Vamos bien Laicos, entonces. había como una participación. exacto. Sí, ¿Vamos bien? sí, vamos bien. ¿Está claro? Sí. Sí, pero digo yo, eso fue lo que te Muy bien. Y aún así siguen habiendo, digamos, ciertas clases sociales del pueblo. Porque aún con los cátaros, por ejemplo, ellos se dividieron en diferentes tipos de papeles que tuvieron, así por decirlo de esta forma. Y pues dentro de ellos estaban los que se dedicaban al trabajo manual, los que predicaban, los que se retiraban también como monje, y por decirlo de cierta forma, y los que seguían, digamos, repoblando para ser católicos. Pero esta cuestión, como les digo, latente del nuevo pensamiento, ahorita lo tenemos claro, porque ya lo tenemos acabado. Pero antes era como, no, es que está dado específicamente por esta visión piramidal, la organización eclesial, y esta visión de que Dios da las cosas hechas. De aquí empiezan a pensar realmente. De hecho, en filosofía desemboca después en autores como Pico de la Mirándola, en un libro que se llama Oración del Hombre ante Dios. ¿Cómo?
oración del hombre ante Dios y la creación. Oración del hombre ante Dios. Y justamente cómo pensarse y cómo pensar la libertad. ¿Por qué hablamos de libertad? Es de, ¿cómo el autor? Pico. Pico. Espacio, de ella. De ella. Es italiano, ¿no? Espacio, Mirándola. Si quieres, Mirándola. Se los paso en PDF. Ah, ¿nos los pasas? Ah, qué bueno, gracias. Más me recuerdan porque luego se me olvida. Así lo tengo. Bueno, aquí es lo que tú dices, que refleja ese pensamiento del hombre, el hombre nuevo, ¿no? Por decirlo. De hecho, lo que después consideramos como renacimiento no se puede dar sin todo esto porque es donde comienza la base. Ah, claro. Y Pico lo que aborda es justamente dar una justificación teológico-filosófica de esa libertad del hombre. Ah, ok. Pero eso será después. Sí, ¿Vamos bien? Entramos entonces ahora sí con el punto 3, que es la alternativa laica dentro de la iglesia. Ah, bueno, No, si quieres, es que necesito agarrarla toda para sí, poder- no, agárrala toda y yo te escucho. La alternativa laica dentro de la comunión eclesial. No, es que ya las chiquitas ya Ah, la no chiquita no la ves. las alcanzo. Bueno, la vuelta en los orígenes. Bueno, sí las veo, pero se me... La Y vuelta en los ahorita pues ya orígenes. ves que se me revolvió todo. Es una constante de toda renovación cristiana, volver a las fuentes de la iglesia primitiva, la vida apostólica, entre comillas. No era en este momento un modelo solo para la renovación de las instituciones eclesiales ya existentes, sino también para nuevos grupos laicos con aspiraciones radicales. B. La vida comunitaria. Volver a la primitiva iglesia era descubrir en ella una fuente de fraternidad, la cual entroncaba con la sensibilidad comunitaria de los siglos XII y XIII. Todos los movimientos religiosos de aquel tiempo, más aún todas las organizaciones de carácter social o económico, tendían a ser de la fraternidad la forma de expresión y la fuerza de unión del mutuo compromiso. ¿Podemos explicar ahí? ¿Qué entendemos con esta parte del texto? Que estaban tratando de regresar a esas bases iniciales, ¿no? Sí. Que Cristo, digamos, puso en su momento. Claro, la fraternidad allí ese es un concepto donde, bueno, me imagino que aparece en este contexto, ¿no? Porque era el uso de bienes comunes, era mayor ética y bueno, criticar siempre a la nobleza, ¿no? Criticar el poder y volver al, como ella dice, a las raíces del religiosismo primitivo, ¿no? Sí, de hecho, ese término de la vida apostólica es lo que refiere justamente. Una vivencia desde la comunidad basada en la comunidad de los hechos de los apóstoles. Ah, Lo ok. que toman como base todo ese tipo de movimientos no es el evangelio como tal, sino los hechos. Cómo se organiza la comunidad, todos son todos iguales, la fracción del pan, etcétera, ese tipo de cosas. Comparten sus bienes para servir a los demás, con los órfanos y las viudas, es lo que ellos van tomando como base. Como dice el texto, no es solo lo necesario, de repente se necesitó algo más, todavía más radical que la vida apostólica ante todo esto que se estaba pidiendo. Pero los evangelios sí los toman también en cuenta o los dejan aparte, ¿no? Me imagino que... Los toman en cuenta, Pero no es el centro. No es el centro. El centro son los hechos, o sea, la vida de ellos. Ajá, que es lo que denominan como vida apostólica. Cómo se desarrollan las primeras comunidades. Que si se fijan, de ahí salen también términos como la itinerancia. El hecho que para allá, en el celular, dando utilizan y siguen. Ok. ¿Sigo? C. Sí. C, la pobreza. Fue una de las notas más representativas de los grupos reformadores, hasta el punto que dio nombre genérico al movimiento pauperístico. En la crítica a una iglesia hubo dos inspiraciones bíblicas: seguimiento a Jesús, abandonando todo, Mateo 17:27, e imitación de la iglesia primitiva, que todo lo tenía en común. Hechos 2:44 SS. ¿Quieren contar la cita para ver exactamente de qué hablamos? Sí. ¿Quién fue el libro? Tú, Yo lo traje. Bueno, Mateo Jesús. Bueno, yo lo traje ya. sería el seguimiento de Jesús abandonando todo. Y el otro es bienes comunes. Ah, Esas cosas. ya, estamos. Primero, Hecho una. Mateo.
Mateo primero. Mateo 19. Mateo 19:27. ¿Cómo le ando buscando? Eso es que habla de fotos. ¿Quieres probarla? Mateo, está mi hermano. Está rica, ¿eh? Yo voy a porque no puedo tomar nada, por eso. No, nada más arriba. ¿Quieres? No, linda, Pero no, sí, no, sí, preciosa, sí, sí, no, sí, no, sí, sí. no, de verdad. Pruébala. La Dale. neta, ¿sabes? Ay, no, linda, Sí, de sí, sí. verdad. Cari. Bueno, pero mitad y mitad, porque es mucho. Está rica. No, yo no tomo. ¿No? Yo ¿Quién no, quiere no la voy a mitad de tomar la nada. agüita de coco? Bueno, me invito. Yo no, Sí, yo no ¿no? puedo, ahora sí no puedo tomar nada, ni comer Recompensa nada. prometida al desprendimiento. A ver, A ver, perdón, empieza. otra Entonces vez. Pedro, Ajá. tomando las palabras, le dijo, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, no, entonces, no la podías repetir otra vez, por favor. Replay. Sí, lo podías, la podías Me dio miedo. Sí, da miedo eso. Pero No, también pues. lo que sigue, ¿no? Ah, no, bueno, es que hay que terminar hay el que terminar, contexto. pero, claro, ahorita vamos a... Acuérdense que texto Mucho. sin contexto sirve de pretexto. Mucho Sirve de hacen pretexto, eso, fíjate, mucho hacen eso. Y por eso a lo mejor la estoy parafraseando, pero X hermana leyó una vez así, lean, y leímos igual. Y dijo, ya ve. Pero yo me seguí leyendo y dije, pero a ver, espérese, terminé de leer porque no es como me lo estás satanizando. No, por eso te dije ahorita para ¿No? que Ahora sí lo voy a continuar. para Vamos a no leer de nuevo y para hacemos la comparación. sí, Lo voy a exactamente. terminar todo, hasta el 30. Al 30. ¿Listos? Listos. Entonces, Va de nuez, Pedro- ¿verdad? Va de nuez. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es que ¿Qué no recibiremos, oí eso, pues? por eso. Jesús les dijo, os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos Serán primeros. Eso ya sabía, ya no No te preocupes, Gloria no al te Señor preocupes. Jesús. Si me paro, si me Quédate muevo tranquilita, no te distraigas, quédate aquí. Hermano, si quieres leer los hechos. Pero vamos aclarando entonces y nos seguimos con el siguiente. Hay que tomar en cuenta también lo siguiente. ¿Tenían la versión de los evangelios? Sí. ¿Tenían una Biblia, textos canónicos? Sí. Se estaban traduciendo también, pero recuerden que lo van tomando desde... Bueno, también lleva cierta tradición. Obviamente, no la que tenemos actualmente con toda la definición, pero ya cierta tradición apostólica. Y vuelvo a lo mismo que dije, texto con texto, Con contexto. sin Con contexto, sin contexto. libre de pretexto. Está libre de pretexto. A ver, de aquí, ¿qué podemos sacar de lo que acaba de leer? Arma- No es cierto. Armando. Arturo de Córdoba. No, que no, Te voy a estar quise, confundiendo hasta que quisiera. ya te la aprendas. es que es bien codo, por eso se le olvida No, uno el ¿Qué nombre. podemos sacar? Bueno, lo primero es que les dice Jesús que abandonen todo y que ellos, bueno, abandonar todo significaba abandonar la familia, bienes, todo, tierras, etcétera, etcétera, pesca. Sí, hay una... No dijo Bueno, que no. abandonen. No, No dijo no. que abandonen. que gracias. Dijo que los que ya lo hicieron que los que Ajá. ya lo hicieron. Sí, van a eso- recibir esto porque sí. Pedro preguntó, bueno, ¿y yo en qué leo qué voy a recibir? Ah, bueno. Sí. No dijo dejen. No, Ese ya es el ya otro dejaron, tipo. ya lo dejaron, ya lo ah, Ya dejaron. lo habían dejado. Pero Pedro sigue con esa duda, como siempre, un buen cabezota. Sigue con la duda, que yo creo que fue de los apóstoles que más van. O sea,
dudaba y Dudaba. redudaba. Sí, sí, sí. Hay una cuestión importante con eso. Para mí. Sí, sí, es cierto. Hay una cuestión importante con eso. Desde, bueno, en general en los evangelios, Pedro representa el carácter de los discípulos. Exacto. Sí. Es el discípulo que va siguiendo, ¿no? A menos que te mencione. Sí. Ok. Y aquí, si se fijan, relacionándolo con el concepto de la vida apostólica, es una respuesta de Jesús, pero a la misma comunidad apostólica que lo está pidiendo. O sea, pensémoslo desde ese contexto. Ahora sí que intentemos pensarlo como pensaba hasta cierto punto pues, esta gente En ese tiempo. de la época. ¿Cómo me responde? Pues hay que dejar todo. Entonces lo dejamos y claro, toda esa ostentación desde la pobreza va contra el poder político de Letrán, porque no estaba la basílica como en Roma, estaba la basílica de Letrán, que es la contigua. Entonces hacía una ostentación de poder. Entonces, ¿con qué contrastamos esto con esta vida de abandono? ¿Vamos bien? Y ahora sí, el modelo de la vida apostólica en los hechos. ¿No nos representa Pedro también a todos nosotros? Pues yo Sí, creo que sí. Yo, Una yo, yo, cabeza bueno, dura. Pedro nos representa a yo, todos sie- no, actualmente, yo siempre lo he pensado ¿Por qué? cuando Porque empecé a muchas leer que veces era... Sí. muchas veces tenemos Cabeza dudas. dura y dudas. Y Cabeza. No, y flaqueamos siempre en nuestra estamos, fe, y siempre estamos flaqueamos en dudando. nuestra fe, Siempre estamos y en, dudando. Sí. en ese flaquear nos cuestionamos. ¿Pero qué voy a obtener? ¿Qué voy a A recibir? cambio que voy a recibir siempre ¿Qué voy- el qué provecho. voy a cierto lo recibir? que me prometen. ¿Qué quién tal- vas a qué- poner qué a tal creer? que Yo abandono no todo, se pero a cumple cambio nada? ¿qué? Entonces, Y si no son se dudas, cumple nada, exacto. pero También son el y si dudas, no, ¿no? Son Sí. dudas que tenemos y que debemos olvidar Cuando y hay fe. trabajar en no tener esas dudas y realmente tener fe en lo que se nos dijo, qué es lo que vamos a obtener, qué es lo que leíste después, ¿no? Exacto. Sí, Bueno, dará el ciento por pero uno. no podemos, El 100 por 1. no podemos empezar a dudar Que y es un dudando, árbol que y no existe dudando, 100 por pedir. 1. Aguas también con Claro, eso. pero siempre dice, ¿Estás de bueno, acuerdo? doy, pero ¿qué me dan? No existe el 100 por 1. Pero A ver, en ¿cómo sí no- sería no, sí, sí, simbólico, esa. ¿no? Simbólico. El 100% es de simbólico. 100%. Ajá. No existe el No. 100 por 1. Pero Es más no que el debemos 100. tomarlo literal No. con nuestro Sí, no. lenguaje actual. Que era ¿no? lo que decías una vez. El Anita, 100, ¿no? pues No hay que tomar debemos tan tomarlo literal. como 100, que yo Sí, digo ahorita, no. 100 es tal cantidad cantidad. en No. cuanto a valor Además, cuantitativo, Sí. además sino actualmente, con un valor representativo. ok, Aquí vivían en casas colectivas, ¿verdad? Esas comunidades vivían en... sí, de hecho, ¿Sí? vamos a... Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, gracias. Toman este esquema de comunidad y se apartan, venden sus casas, venden sus bienes y se van a refugiar con simpatizantes, ¿no? Que les proveían de ciertos territorios, vamos a decirlo así, para que vivieran ahí. ok. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, es la región de Albi, ¿no? La región de Albi, que es una fortaleza, es donde se refugian los cátaros y la agarran también como lugar de paso. Y toman este esquema, justamente. Y que habría que prestarle también habría que prestarle interés, porque también este esquema es el esquema básico con el cual muchos siglos posteriormente se basa la ética protestante de Max Weber. De Max Weber. Se han ido a Max Weber, que de hecho es el fundamento actual de nuestra sociedad capitalista. Sí. Ahí está ahí. Está basado en Nosotros esto, en pero cambia la carrera interpretación, porque es una interpretación protestante. la ética de Y protestante. lo quiero recalcar, digamos así, a grandes rasgos, porque resulta que cuando vamos a entrar en el franciscanismo, es como una respuesta del pasado contra un sistema capitalista. Suena raro. Capitalismo. Así es. Entonces sí, se gesta dentro de, o sea, de hecho se está gestando dentro de negocios capitalistas, vamos a decirlo así. Pero depende del interés de lo que se presta y qué es lo que se está tomando y por qué. ¿Hasta ahorita vamos claros? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, continuamos entonces con el texto. No. Roca, roca.
no sé cuál, en este, ¿no? Yo te lo acomodo. Aquí. El evangelismo. Del evangelismo. ¿Necesitas tus lentes? Allá. Aquí te prestamos. Esa hoja salió repetida, ¿eh? Hasta que El evangelismo. El evangelismo es una especie de denominador común de cuántos quieren llevar a cabo y hasta el fin la forma gregoriana, realizándola en sumisión a la Iglesia romana, y quienes se declaran defraudados por aquella Iglesia aún reformada, se señala la sed de conocer en casa necesarios en memoria los textos bíblicos en su literalidad, al morir No, a la el mar. amor a la a la pobreza, el estilo de vida comunitaria, la libertad de predicación, la contestación del mundo que pasa y de vera su vida, de su vanidad. De su vanidad. de que pasa y de su vanidad. En algunos grupos, la espera de tiempos nuevos y el anuncio del reino del Espíritu dan al evangelismo una nota mesiánica y profética, e incluso apocalíptica. Ok, le ponemos ahí y entonces explicamos esto. Fuerte eso. Sí, de hecho sí. Ok, entonces aquí nos refiere el evangelismo a la forma ya de vida que van llevando todas las comunidades, ¿no? A que por una parte la vertiente ética da respuesta a seguir inconforme con la reforma gregoriana, antes del año que estamos quedando, pero también, perdón, de letra. ¿Qué traes tú con el del año? Sí. ¿Qué te gustó? Algo vas a traer ahí. Ajá. No es que estaba leyendo mucho. Ok, y por otra parte, la respuesta también que se empieza a generar dentro de la iglesia. Porque así como tenemos a los franciscanos, tenemos también a los dominicos de la época. Y después a los mercedarios, que también son monjes, frailes combatientes. ¿Cómo le llaman? Los mercenarios. De Nuestra Señora de la Merced. Ah, No de mercenarios. No de mercenarios, Nuestra Señora de la mercenarios. Merced. Sí, porque Son hoy... españoles, ¿no? Ajá. Ese es el origen, es España. Ah, ok. Entonces, parte de lo que nos va impulsando es una radicalidad. Es como que decir, si esto que estamos viviendo y que no da esta libertad que queremos de Dios, necesitamos hacer un cambio todavía más fuerte. Y empieza la literalidad de la vida del Evangelio y también la cuestión de la literalidad de la persona, porque empiezan a vivir desde lo que vive cada persona. Por ejemplo, en el caso de Francisco no comienza a poner una orden, eso comienza con su propia confrontación con Dios. Claro. ¿Sí? De ir, de tener ideas fracasadas. De hecho lo vamos a ver ahorita en otro tiempo, en el testamento de Francisco. Y en el caso de Domingo es una respuesta a todo este movimiento de la reforma gregoriana de decir, nosotros somos los que vamos a lanzar con la luz de lo divino, ¿no? A través de la predicación. Para eso necesitamos estar perfectamente formados. Entonces se fijan los rasgos de lo que ya está en la época, no es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta el nuevo franciscanismo? Porque eso pues no es nuevo, ya está ahí en la época. Seguimos entonces leyendo. Pues voy. Sí, voy. Vas tú. La predicación, ¿no? La predicación. La predicación de estos laicos solo se distinguía Gracias, precioso. de la de los heterodoxos, en que pedían autorización a la iglesia y evitaban las doctrinas heréticas. Estamos hablando de los que están del lado de la No, yo no puedo tomar nada. Pero en general pues era igual, pues, para Otra chica. psiquiatra, Ok. fíjense.
Ya te dio. Pero su predicación apostólica, al igual que en los grupos heterodoxos, se volvía virulenta contra los pecados del clero, con el consiguiente desprestigio y pérdida de respeto a la Es que jerarquía. este es igual. Por otra parte, eran bien vistos sí, por la ¿verdad? autoridad eclesiástica que, como consecuencia de aquella predicación, se formasen grupos paracomunitarios de hombres y mujeres cuya vida común, irregular e inestable estaba en contradicción con los fundamentos del ordenamiento eclesiástico, como la forma de vida de los herejes. Sobre todo la participación de mujeres en este nuevo tipo de vida apostólica determinó en este caso, con el de los heréticos, la intervención de la Iglesia. Es decir, previo a Francisco y a Domingo, tenemos estos grupos de gente que ya se empieza a organizar, Sí. que se separan, empiezan a vivir, digamos, aparte, pero que también traen mujeres. De hecho, es parte de lo que va a confrontar Clara también después, que no la dejen vivir al estilo de Francisco. Claro, por eso Clarita da esa respuesta, por si ya Se lucha previamente por la estaba pobreza. ya ese movimiento ahí. ¿Vamos bien? Ella formaliza todo. Sí, vamos. Son dos puntos de vista diferentes, el de Santa Mónica y el de Santa Clara. Diferentes y diferentes. No tomó nada Santa Clara de Mónica. Pues es que Mónica no hizo nada, era nada Mónica más era la la mamá de Agustín, de San Solo rezó Agustín. mucho por San No Se salía había de la iglesia, Se no había salía. convertido al cristianismo y rezó mucho por San Agustín y por su esposo. Bueno, Ese es el gran mérito de ella, ¿no? Que siempre pidió a Dios por la conversión de Agustín y de su esposo. creo que falta una página aquí. Si entendí mal eso, o yo lo entendí mal. Luego viene lo de A lo Francisco, mejor ¿no? está mal encargado la Es que es bolsa, la nada misma. más. La 4 se repite, sí, aquí. Pero sí tengo después la página 5, ¿no? Sí. Francisco Bueno, no falta de... una parte ahí, pero les platico de qué va. No la tengo aquí. Era esa y después venía esta otra. Ajá, era esa. Eso es lo que tenemos de la parte de ética, ahorita de todos estos movimientos. Ahora, ¿con qué responde Francisco? Me voy a regresar bajo las mismas hojas. Voy a citar así de cabeza. Disculpen si me va algo, porque no traigo eso. Vamos a regresarnos a la página 3. A la y página vamos a empezar 3. a mencionar desde cómo responde Francisco ante, bueno, Francisco y el movimiento franciscano ante esos movimientos. Ok. Tenemos aquí en el inciso A la vuelta a los orígenes. Ah, sí. Francisco vuelve, pero Francisco no vuelve bajo una vida apostólica. Francisco vuelve según la literalidad hasta cierto punto del Evangelio. ¿Cierto? Sí. Y viene desde su confrontación que él toma. ¿Alguien trae la regla? Ahí está, aquí. ¿La prestas? Ah, esta. Esa es la regla franciscana. Sí. Perdón, Rosy. Bueno, Entonces fue la que leí yo. bueno, vamos con la oración del Cristo. Bueno, de Italiano. quien sea, ahí está. Comenzamos con la primera parte que dice: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y La caridad perfecta. perfecta. Esos 3 puntos son básicos, digamos, para esta cuestión de cómo empieza Francisco su vuelta a los orígenes. Porque esa es una oración que Francisco hace a lo largo del tiempo, desde que se retira a las ermitas a meditar, ¿no? Y que sigue madurando durante toda su vida. Una fe recta, es decir, una fe dentro de la ortodoxia, ¿no? Dentro de lo que ya se creía y que cómo se impulsa dentro de todo esto. ¿Sí vamos bien? ¿Cómo es? ¿Fe recta? Una esperanza cierta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. La esperanza cierta está con vista sí a lo último, digamos a lo psicológico, pero no se queda ahí. Es una esperanza que se realiza de facto. Es una esperanza, vamos a decirlo incluso dialéctica, ¿no? Que a través del ensayo y error de la vida misma va regresando a todo esto. Ajá. ¿Sí vamos bien? ¿Cierta? Y una caridad perfecta, y que después va a producir como tercer punto el ejercicio de la caridad. No hay caridad más perfecta que la que sale de la vida misma, que se convierte en evangelio. ¿Vamos bien? Esto no me lo estoy jugando en ningún lado, si tienen dudas, lo saca Fernando Uribe, que es un psicólogo, tiene varios artículos al respecto. A ver, el segundo es la esperanza cierta. ¿Podrías ahondar un poquitito más sobre eso? Sí. El milagro se entiende, por ejemplo, normalmente como romper con lo cotidiano, ¿cierto? Sí.
Romper con lo ordinario, ¿no? Sí. Romper con la vida de Un milagro. Sí. Un milagro. Sí. Exactamente. Ok. No, que aguas con el milagro. Eso que Milagro hoy día pasa. se habla muy a la ligera. Un milagro. Ajá. No. No. Es lo que Muchas ajá, fases. No, es lo pues es que hay rompe con que- lo cotidiano y es- es lo que, digamos, es lo que también le da sacralidad a la vida. Entonces, una esperanza cierta es lo que uno va obteniendo a través del ensayo y error de esta vida en el Evangelio, porque al final esperamos vivir netamente en el Evangelio, pero lo que vamos ensayando, lo que vamos practicando en nuestra vida, nos va confrontando y acercando cada vez más. Ah, ok. Desde términos, por ejemplo, de la cuestión sería como ser perfectible. Ser perfectible. Ok. No somos perfectos, No. solo Dios es lo que concebimos. Somos imperfectos. Ah, como Somos lo concebimos, imperfectos. pero somos perfectibles en cuanto a que podemos mejorarnos en todo eso. Lo digo de San Agustín porque en Francisco es todo rollo también. En realidad en Francisco tenemos que meternos en los escritos, pero es el reinterpretar la vida desde que Dios está presente en toda la creación. Y entonces lo que nos permite es el reflejo de la vida. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces esa esperanza cierta recae desde lo que hacemos en el acontecer diario para romper con esa cotidianidad. Ok. Hacer un milagro de vida, por decirlo así. ¿Vamos bien? Sí. Ok. También podría como que ayudar no me acuerdo muy bien de qué parte, creo que es una carta a los Corintios, que dice Pablo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Exactamente. De hecho, sí. ¿Es eso? Sí, y de hecho tiene que ver con un término que vimos hace 5 años, no sé si te acuerdas, del somos. Bueno, nosotros rezamos todo al latín y dice Dios, pero en latín la oración comienza con somos. Somos. O alto y sumo Dios, vamos a traducirlo así. Ah, ok. La sumidad como propiedad, vamos a traducirlo así desde el latín, es un abarcar todo. Dios visto desde esa visión es como un Dios que se desborda. No sé, ¿han alguna vez cocinado un huevo y que de repente se le sale de la forma del sartén? Hagan de cuenta que es eso, es un mal ejemplo, pero hagan de cuenta que es eso, se desborda el amor. En amor. Bueno, Dios en su totalidad se desborda de esa forma, y es como la percibe Francisco. Entonces, si se desborda así, la creación, lo que somos, es lo que permite esta vida En esperanza también. en una esperanza que se va concretando en el día con día. ¿Vamos bien? Ujú. Sí. Ok. Sí, somos. La vida comunitaria. Sí, somos. Sí, eso somos. Que en este caso desemboca en una vida fraterna. Ya no es simplemente el prestarse a la comunidad de los hechos, sino a el ensayo y error otra vez de vivir juntos como hermanos, porque cada quien piensa distinto. O sea, la fraternidad no se construye de ay qué bonitos somos. No. La fraternidad, dicen por ahí, se construye a trancazos. Es cierto. Es el confrontar todo lo que se hace, pero que no estamos juntos siempre. Podemos salir, podemos compartir momentos en la vida comunitaria, pero salimos a vivir como hermanos en cualquier otro lado también. No solamente aquí donde nos reunimos, aquí en San Bautista, sino es una vida que la fraternidad compete en todos lados. Sí. Y que habría que contrastar con el término de fraternidad moderno, que después, mucho tiempo después, los jacobinos de la Revolución Francesa, que no es lo mismo. La fraternidad en Francisco es esa vida en cuanto a que todos somos creación de hijos de Dios, tenemos que tratarnos como tal. Claro, la Versus la fraternidad. fraternidad de decir somos hermanos porque somos iguales. No es lo mismo. Claro, es un concepto ya más político el otro, ¿no? El de la Revolución Francesa. Bueno, ambos son políticos. Uno es igualdad entre los hombres y el otro sería igualdad ante Dios, ¿no? Un poquito, Jesús. ¿O no o me equivoqué? Sí, pero en tanto que no O somos como hijos de nosotros. Dios. Ajá. Exacto, como Bueno, hijos de Dios. Ajá, pero en tanto que no somos nosotros. Pero si hablas de la Revolución Francesa, No, por- igualdad es en sentido humano, nada más, No, nada de esto espiritual. no es- Sí, no, nada espiritual, por eso digo que es completamente Sí, diferente el sí, concepto de panenteísmo, fraternidad. la misma No es palabra, Dios, pero me con una recuerda a la aplicación creación. Exacto, en totalmente otro, distinta. en otra. Porque la Gracias. Revolución Francesa Sí, ¿no? Y que
y que Ya ves que la las Revolución hojas Francesa son arremete duro contra el cristianismo. Claro, es otra cosa, Entonces, es en aunque otro sea la misma contexto. palabra, Sí, pero porque es otro. igualdad y fraternidad, Igualdad y fraternidad. pero totalmente diferente a la igualdad y fraternidad cristiana. Y a la Claro, franciscana. Sí, claro. totalmente Sí, por opuesta eso a la él lo de la dijo. Revolución Francesa. Sí. Lo que pasa, bueno, esto ya es historia general, pero sí, de hecho pasa. Habíamos visto que las universidades se fundan en esta época Sí. y los que van a empezar a trabajar todos esos términos son dominicos y franciscanos, ¿no? Y los conceptos que tenemos actualmente de libertad, libre albedrío, individualidad, separación de las ciencias, vienen de ahí, vienen de todo ese pensamiento que se detonó ahí. A mí me gustaría verlo con ustedes, pero falta mucho para ver eso. Pero por eso lo voy metiendo como la foto un poco. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso se quedó, por ejemplo, para la modernidad, y que es de hecho lo que están leyendo los autores modernos. Por ejemplo, René Descartes no hubiera podido pensar lo que pensó si no hubiera leído la lógica, si no hubiera existido un franciscano. No hubiera pensado lo que pensó si no hubiera existido. Yo pienso. Y así varias cosillas que están por la época, ¿no? Los tropos y demás surgen por los franciscanos. Los tropos, Tropos. los universalismos. Ok. Pero vienen de todo esto. Entonces, tenemos que regresar ahí para ver qué es lo que pasó y cómo cambió, porque después, digamos, la modernidad se apropió de todos esos cambios hasta la fecha. Sí. Jesús, el concepto fraternidad que maneja la masonería, ¿cómo se diferencia de la fraternidad cristiana católica, sobre todo de Francisco? Porque ellos ya ves que son logias, pero viven, dicen en fraternidad. Básicamente que son hermanos por conocimiento. Hermanos por conocimiento. de ahí su logotipo, el compás, que es el conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que Dios sale, como todo creador. lo que sale de su comunidad de conocimiento lo hacen hermanos. Lo hacen hermanos. Si se fijan, es lo que permite, es lo que deja el hueco de la Trinidad. Pero los masones ya existían, bueno, muchos hicieron las grandes catedrales, ¿no? Que de hecho tienen hasta sus símbolos. De hecho es el origen. Es el origen. Es el origen de los constructores de grandes catedrales, arquitectos. Dios como arquitecto. Dios como Ellos arquitecto. construían, Sí. pero primero ellos como Sí, claro, humanos, como humanos. arquitectos, constructores de las catedrales. Pero no eran más que una sociedad secreta, porque se decían fraternidad, pero yo Pero es siento que eran tuvieron más secretas, ¿no? Tuvieron otra evolución. Recordemos ¿Sí? que, Sí, ellos tuvieron una evolución totalmente distinta. tengamos siempre latente aquí la cuestión del pensamiento que se transforma en cuanto a que hay nuevos hombres, que hay nuevas libertades. Eso devino en todo esto. Eso devino en la modernidad, por decirlo así, de esta forma. No hubieran podido pensarse como libres si no se hubieran deshecho del vasallaje feudal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y que estas nuevas visiones, al final de cuentas, provienen desde ahí. Ok, continuamos entonces. Está delicioso eso. La pobreza. La pobreza. La pobreza, que en este caso de Francisco es el desprenderse de todo lo que se tiene. Como todo proviene de Dios, y es de Dios, es de Dios, entonces no podemos tener algo que sea de... Ajá, porque los dos... Puede seguir Francisco pobre y minimizado en sus textos. O sea, para él no había propiedad privada, o sea, todo es de todos. Francisco viene a abolir esa cuestión. Es impropio, ¿no? Los frailes menores es impropio. Lo que antes conoce como sin propio. No es la pobreza simplemente por dejar todo, sino es el sabernos que no somos dueños de. Dentro de la FS se traduce como que somos administradores. ¿Dentro de qué? La orden. La orden. Somos administradores temporales. 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 Somos Eso, administradores temporales, nada es temporales de eterno. los bienes. La familia, la pareja, las instituciones, todo ese tipo de cosas. Desde una visión franciscana, claro, y desde casa terciaria, no lo es. No, y de hecho tú te pones a ver hasta con las familias, nada, los hijos no son de uno, ni en tu casa, ni nada, al final. Todo. Es un reflejo de... Y el reto entonces ante cada uno, al menos desde la visión franciscana, está en tomarlo, en contrastar otra vez qué es de Dios y rehacer esa recreación, vamos a decirlo de esta forma. Aunque eso ya es pensamiento después de San Bonaventura, que él toma la realidad para explicar esto. Que fue después el problema con los fratelli, que ellos decían que no, que los
frailes ya estaban teniendo pertenencias y ya no estaba siendo coherente con lo que decía San Francisco, el no pertenencia. Y entonces los frailes dijeron, es que no es que me pertenezca, está en uso. Y de ahí se salían con esa tangente. ¿Estoy bien? Sí, pues, No, mucho tiempo no me después. pertenece, está en uso. Lo Pero estoy es tiempo- usando. es Es como tiempo Jesús después. usaba la túnica, no era su túnica, él la usaba. Y se separaron varios franciscanos. ¿Estoy bien? Sí, pero eso viene ya. Pero, Me adelanto porque... pero Dios te es- refieres ahorita... En el 1500. A cuando se Antes, separan pero quién. antes. Antes, 1917. ese cisma fue... ¿Y dentro de los mismos franciscanos? Claro, Ah, porque habían unos Vamos a franciscanos hablar que después. decían, tenemos que regresar a nuestros orígenes, a la pobreza como tal, Claro. sin nada propio. Claro. Y había ya franciscanos que ya traían de más cosas, que en vez de una alforja ya llevaban 20 alforjas. Entonces decían, ¿cómo? ¿Ustedes no están siguiendo? No, es que no son mías, están en uso. Entonces se chocaban los otros frailes y se decían, quedaban así. "A ver, rebaten eso". Claro. Sí, ¿no? Viene con otra vez con los instituyentes y la Exacto. institución. Mm. Como crecen demasiado los hermanos, y de hecho pasa que varios hermanos prenden de movimientos heréticos que se pasan, porque la forma de vida es similar, como lo estuvimos viendo ahorita. No se concretaban realmente en todo, estaban metiendo otras ideas, y entonces se tiene que empezar a dar forma a eso. O sea, el movimiento franciscano crece así. Para 1209, que van con el Papa, son 2 hermanos. Para 1215 son cerca de 1000. Wow. Para el capítulo de las esteras, que es en 1219, son 3000 hermanos. O sea, hace un boom, Unos y eso años. requiere un ordenamiento. Y es por lo que empieza el problema de la regla, pero eso lo vamos a ver después. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Y además con Clara, y además que los movimientos ordenativos, los terceros franciscanos, o La sea, es regla, todo. exacto, ya empieza a meterse. Pero estamos en los inicios de eso. Ahora sí, la Enrique, cuarta ¿no vas a hoja. querer más? No, ni idea. No, la ¿Qué cuarta horas ya son? la leí. ¿No quieres más? ¿Qué horas Cuarta para las Corta va a las 5. Bueno, entonces. Ahora sí nos pasamos entonces. Bueno, resumo nada ¿En la más cinco? por aquí de la siguiente hoja. ¿En la El evangelismo, que Sí, está en la presente cinco, ¿verdad? en la reliquaria de Francisco. Ah, ¿la 4? Estoy pasando lo de rápido. Ah, ok. El evangelismo, que está presente en la radicalidad de Francisco, y que recordemos que decíamos que él sí había estudiado en la universidad, pero sí, digamos, en ciertos estudios, y conocía la escritura. Esto le permite entonces reformular su modus De vivendi. ahí reformula, o sea, está mal que digamos nosotros, porque por ahí escuché, o sea, es que Francisco no era teólogo, es que Francisco no sabía, él tuvo su conversión y empezó allá a aprender, entonces está mal eso, él tenía estudios ya. No tenía- pero no tenía concepto estudios. teólogo no lo podemos él no considerar, no lo podemos cuando- considerar Ah. teólogo. Yo creo que es más, ¿Cómo? digamos, original, no sé, como más, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Autodidacta. Auténtico. Ah, ¿estás El seguro? hecho de que Francisco, digamos, sin haber estudiado nada, ¿no? Bueno, teológico, pues tiene esta espiritualidad que al final no es Claro. nada estudiado, o sea, no es como que, Claro. ay, voy a ir en contra de esto, voy a ir en contra del gobierno, voy a ir en contra de tal, sino que fue literalmente dentro de sí, de su espíritu, De su de decir, yo conversión. no necesito nada más que a Dios y no quiero nada más que a Dios. Creo que eso le da más autenticidad al pensamiento de Francisco que el tener todo un contexto detrás político e histórico. O Sí, tuvo un claro. acervo de conocimiento, porque Santo Domingo sí estudió, Es ¿no? lo que iba a Teólogo. decir, y Santo Domingo es la otra parte. Es el otro. Es un Él sí es el complemento hasta cierto estudiado. punto, Sí. pero también viene, ajá. Ajá. Pero Pero no exactamente. tuvo una conversión como la de San Francisco, O sea, jamás. Francisco no era teólogo, Claro. no podemos decirlo que era teólogo en forma, pero claro que tiene una. O sea, no pasó por un una pensamiento universidad teológico de que- teología. No, Ah, exacto. pasó por la escuela catedralicia. ¿Escuela qué? Catedralicia. Ah, ok. Lo vimos la sesión Ah, pasada. sí, sí. Tiene lo básico, digamos, de lectura de la escritura. Ajá. Pero claro que su forma de vida y todo lo que él estuvo leyendo y comprendiendo del Evangelio lo llevó a tener una reflexión y dio lugar a los escritos Ujú. de Francisco. Ahora, el que él nunca se haya asumido como teólogo viene también porque en la época el teólogo es el que posee, el que se cree que posee la ciencia de Dios, los conocimientos acerca de Dios, el que define
quién es Dios. Pero eso, si se fijan, es un ejercicio de poder. Claro. Porque si yo defino que esto es Dios y yo defino que Dios se comporta así, esto y todo aquello, pues claro, tengo un control sobre las demás cosas. Volvemos a la oración del Cristo Santamente. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Todo el tiempo está pidiendo esa claridad constante en ese ejercicio de respuesta de la fe recta, la esperanza siempre la claridad perfecta. Es un ejercicio, si se fijan, dentro de lo mismo, pero es para uno mismo. Francisco no esperaba la orden. No quería fundar una orden. De repente se le pegan sus compañeros, ¿no? Y otros más, empieza a emerger la orden. Pero él no la tenía, No tenía planeado. no lo tenía planeado nunca hacer una orden, sino fue que la gente empezó a unirse. A seguir su modo de vida. Y de hecho, cuando se le unen sus primeros compañeros, que son Bernardo, Pedro Cataneo, Cataluno, no me acuerdo cuál es, y llegan y le piden a él, oye, Rufino, los primeros. Unos tres, oye, queremos seguirte, ¿para qué hacemos? No me sigan a mí, sigan a Cristo. Vamos a ver qué, y abre la Biblia y se lee los textos. Vamos a ver qué nos dice, y abre la Biblia y dice, en donde le ponen, supongo, ¿no? Y ahí les contesta. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. El texto. Pues igual y también sería Sí, claro. No creas que fue como, a ver qué nos dice, emborrachemos, ¿no? Como el meme, no. O sea, sí, traía un texto. San Francisco. Un paréntesis rápido, y tú sabes de eso. Similar a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama no quería fundar el budismo. Claro, de hecho, ni existía por Ni existía cabeza ese nombre. como movimiento. Él se fue exacto. también, se aisló, se fue solo, y lo empezaron a seguir. Y los primeros fueron sus esposas, sus hijos. Sí. Por ejemplo, Y crece el budismo. Sí. Pásalo. Sí, los increíble. franciscanos también empiezan a predicar, pero es una prédica basada más en la acción. En la El acción. cristianismo se fundó en la iglesia. Ay, la pregunta del millón. Jesús sí quiso fundar una iglesia, sí quiso que lo siguieran. No. Pues sí, ¿no? Bueno, sí Sobre que lo todo siguieran. declaré mi iglesia. Sí que lo, Según sí Mario que lo Sabán, siguieran. Nunca habló de una iglesia. Bueno, lo dejaremos Que él otra era ocasión, judío y porque- tenía su comunidad. Exactamente. Entonces, Ven, eso fue Hay que después. separar el Dijo El histórico que de- hizo la iglesia fue en él dijo San que no Juan. venía a abolir la ley. No, él Si no- venía. Si no viene a abolir la ley, Menos. sigue siendo judío. Sí. Era Sigue judío. siendo judío. Exactamente. No quería crear una iglesia. Vamos a regresar al tema en el que estamos, vamos a la página 5. ven. Terminamos con esa viñeta. Ve, Francisco no desconocía la realidad de una iglesia infiel en los sacerdotes simoníacos y nicolaitas, pero su respuesta fue diversa. No ignoró aquella situación, pero tampoco juzgó a las personas que la encarnaban. Cita aquí el testamento. El Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que no quiero advertir pecado en ellos, porque miran ellos al Hijo de Dios. Testamento 6. Y no solo no juzgar, sino actitud de obediencia y participación activa. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana. Esto es en la segunda regla de 2 y la primera regla de 1 de los Que es el tercer nudo de nuestra cuerda. Exactamente. Es el tercer nudo de nuestra cuerda. Obediencia. Entonces, La ¿qué obediencia. respuesta de Esa es la Francisco con esto? obediencia. ¿El movimiento franciscano está dentro de los movimientos popedísticos? Sí, pero ¿cuál es su novedad? Que siga pegado a la iglesia. Que da una respuesta desde no juzgar netamente a la institución, sino desde la forma de vida que se vive en la fraternidad con los demás. ¿Sí me explico? Sí. Porque aquí, ¿a qué está apelando Francisco en el testamento? O sea, sigue habiendo sacerdotes corruptos, por supuesto, va a seguir habiendo. Sí, los reconoce, Pues, sin embargo, no los cuestiona Pero él públicamente a no lo está, mejor. ¿no? ajá, De hecho, lo tomando prohíbe. ahí Ah, es juzgar al sacerdote, sino que él está en persona Cristo. Exacto. Y viene igual una separación, digamos, ya incluso de considerar la vida. Porque una cosa es lo que representa, está en persona de Cristo, en persona de Cristi, y es lo que Francisco está casado, y otra cosa es lo que es su vida interior. ¿Vamos bien? sí. Entonces la respuesta de Francisco todavía es más radical de lo que ya te habíamos visto, digamos, radicalmente ahí. Y de obediencia a la iglesia, ¿no? En lugar de separarse y criticar, me someto a lo que diga el Papa, lo que diga esto, pero mi forma de vida sigue siendo el Evangelio. ¿Sí? Sí. Sí.
y cuando les sale la orden se someten. Hasta cierto punto, pero ya lo veremos en la historia. Y lo pone muy claro al final, ¿no? Y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la iglesia romana. Como Y otra vez, institución, con la versión claro. del Testamento es una fe recta. Fe recta. Va en la ortodoxa. Ajá. C. Su misión es una predicación itinerante del Evangelio con la palabra Sí. y el ejemplo. ¿Sí? Sí. Anuncian la conversión profunda del corazón. Es una predicación popular. Confróntese con segunda regla 9 y primera regla 17. No las preguntas, pero es eso. El Evangelio es lo que vamos a llevar. Es lo único que necesitamos para predicar, para hacer, para seguir. Y por lo mismo de que no somos de un lugar, y es donde viene la cuestión de los conventos y del claustro. Dicen que Francisco decía, mi claustro es el mundo. Mm. Salir A todas partes. itinerante. Entonces no es que sean de la comunidad de aquí, de San Bautista, o de allá, o no. O sea, Es como universal. bueno, eso es parte de la, ¿cómo se llama? Sí, socialmente sería La la estructura social. célula de una Esa es sociedad. parte de la estructura social, La pero es fraternidad el en individuo. lugar de la familia. Claro. Que allá en sociología es la familia. Sí, sí, sí. Es la fraternidad, la célula. Es la institución, pero el itinerante es el evangelio. El itinerante. Claro. Vivimos evangélicamente en todos lados. No hay una partición de la persona, vamos a decir eso. ¿Sí queda claro? Sí. Sin embargo, el evangelismo, la eclesialidad y la predicación tienen en Francisco tres referencias que marcan su carisma. Desde Dios como absoluto, ya lo dijimos, porque es el sumus. La fraternidad. La minoridad. ¿Qué es minoría? ¿Recordaban lo de los mayores y los menores? Ah, sí, más o menos, pero Está, volvemos. pues, bueno, la minoridad se refiere a ser justamente del lado de, bueno, todo lo que lo traduciríamos así, ¿no? Del lado del pueblo, del lado de los que sufren, del lado De los minoritarios, exacto. del lado de los que son más, seguimos Los más y excluidos. en este contexto que estamos leyendo, sea también del lado de los laicos, seguimos siendo laicos. Es una opción, obviamente con los hermanos menores, derivó igual en los siguientes, como que se formaba la orden como tal y que derivara una orden clerical, pero la apuesta por Francisco sigue siendo una apuesta laica. Tenía que seguir siendo laica. Y la minoridad hasta cierto punto requiere también ser menor, estar regulado. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lo menor serían como los excluidos, ¿verdad? ¿Es que? Los excluidos. Ajá. No, ¿No? también nosotros También somos ustedes. los menores. No, ustedes sí, No, exacto. todos. ¿Todos? Ah, ok. También Los mayores sean los que reconocer se- tu minoridad. los menores son los que tienen que ser Porque hay un sumo Dios nada más. No, claro, Y claro. todos somos menores. Claro. No nada más somos Claro. excluidos. También Claro, somos dentro menores, del debemos concepto. reconocernos Sí. menores. Sí. ¿Minoridad? Sí, de hecho está Ahorita basado. también lo que no seas franciscano. Sí. Reconocer la minoría. La De hecho está basado en lo que minoridad, sí, dice ya aquí. entendí. Alejandro. Armando. Le gusta. Armando. Ajá. La kenos. La kenosis, que es el abajamiento En griego. en griego, Ujú. y que en este caso Francisco lo toma como el concepto de Cristo pobre y crucificado. Más o menos saben de qué va o lo tomas. Cristo nace y muere pobre, ¿no? Nace indefenso, nace como ser humano, nace como lo más abajo que hay y muere igual, digamos, incluso por Dios, ¿no? Esta soledad se queda en la cruz. Entonces Cristo es pobre y crucificado, nace sin nada. Desde ese punto, nosotros, la manera de seguir a Cristo, somos eso. Es lo que somos, es nuestra humanidad, no hay más. Dicen las Admonición 19, entonces es el hombre delante de Dios, eso soy no más. Es reconocer esto que somos. Ya no está apelando a una lucha de la carne contra el espíritu, no, esto es lo que somos, es lo que tenemos para dar, para hacer y construir, y que no es nuestro, es de Dios. Claro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Sí. va también con los blancos. ¿No? Sí. Las maldiciones son las prédicas de Francisco, son cortitas y pocas. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? La minoridad y la misión. Dice aquí, para acabar esto. ¿Dónde estamos, Dios? En el D, al último. Sí, en el D, perdón. Ujú. Son la fraternidad, la minoridad y la misión.
Son la fraternidad. La fraternidad, la minoridad y la misión. Y no solamente la misión de ir a la escucha de los otros, porque es lo que pasa, por ejemplo, cuando él se va en busca de Tierra Santa y de las cruzadas, sino también la misión dentro de la misma cultura. Es Ahora no sí, solo como constante. Es una misión, es constante. Y va del lado de la intimidancia y va del medio otro lado. O sea, si se fijan, va todo pegado. ¿Vamos bien? Sí. Entonces lo dejamos ahí. ¿Dudas? No, No, Sí, porque son las 5, ¿no? ya. Sí, ya son las 5. las 5. Entonces terminamos entre 8 días con vosotros. Nos quedan Dos. Que nos faltan. Dos. Y les voy a traer unas copias de esto para que empecemos a votar con Francisco. ¿Te damos algo de dinero, Jesús, para las copias? No, dentro de 8 días les digo cuántas. ¿Nos dices? Sí, porque ahorita no sé, ajá. Estoy decantando mis lugares para ustedes es el mismo. Creo que yo me lo mismo grandote, ¿no? Oye, Enrique, Pero no lo Sí, hay. No hay, ¿verdad? tenemos el de También Marina Sí, no debe sí hay. tener Bueno, el de quien lo tenga se lo trae. Pregúntale aquí a la Si alguien librería, tiene- si está alguien la tiene regla. que Ah, no, hablar yo con lo tengo. Olive, Creo no, que sí. Sí, pero no sé. Creo que sí. Pero sí está Enrique, aquí. ¿me prestas esas copias para ver que no las tengo? El de Fernando Uribe. No, estas copias me las prestas, me las sacas. Ya lo domé. Te la saqué. Me las saqué tenerlas. Te las di el martes pasado. Si yo la tengo más. Sí, pero no las tengo aquí. Si no las tienes, hoy cuestan el doble. Ya va el capitalismo. Ahí va el capitalismo. Cuando fuimos a pierdes sacar la un montón tarjeta de así de paquetería te copias, salen 50 pesos. pero si ahora ya nomás van a ser 5. Sí, no, por eso te digo. Ya no sale lo mismo. Yo creo que las saqué. A ver, vamos a hacer la oración. Yo creo que las saqué porque no la tenía aquí en mi portafolio. Me dije, ¿Me esperan tantito? No, me quedo aquí. ella Ay, bueno. se quede ahí sentadita. Es que me mareé. ¿Te mareaste? Sí. Hasta así, mira aquí. Me mareé. Así, o te hago aquí. Tranquila, porque si te pones más nerviosa te vas a... No, parar. respira, no. respira profundo. Te voy a encajar un poquito el hombro. ¿Ya? ¿Vas bien? O puedes ¿No te respirar das así. sanitizas bien? Tu propio dióxido de carbono, mira, respira así. Así. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos que por ti mismo, nosotros miserables, hagamos lo que sabemos que quieres y queramos siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purgados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por tu sola gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y simple unidad vives y reinas, y estás revestido de gloria, Dios omnipotente por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casi bien. Paz. Bien.